Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con esta serie de enseñanzas acerca del tema de la predicación. La primera clase, es decir, el primer video, estuvimos introduciéndonos al tema y hablando acerca de la diferencia entre los métodos, los diferentes métodos que utilizamos al momento de elaborar una predicación y que forman parte de estos métodos de estudio principales, ¿no? El primer método pues, es el método deductivo. Y el segundo método es el método inductivo. En este caso, específicamente en esta serie de videos, vamos a estar estudiando únicamente el método inductivo y los tres elementos principales que lo conforman. El primer elemento ya lo estuvimos viendo en el primer video, que es la familiarización o la observación del texto bíblico. Vimos los diferentes pasos que nos ayudan a conocer de mejor manera el texto del cual queremos enseñar y nos ayuda a extraer información importante que pues nos conducirá a realizar una mejor interpretación. Una buena observación nos da buen material para el momento de la interpretación. Si no realizamos correctamente el primer paso, esto viene a afectar el siguiente paso. Entonces, es de suma importancia tomar un tiempo sin prisa de familiarizarnos con el texto para poder realizar una mejor interpretación. Entonces estuvimos hablando acerca de eso, estuvimos hablando en el segundo video acerca de la interpretación y la importancia de analizar el contexto inmediato del texto. Y hablamos también de cómo es importante detectar los diferentes asuntos que aparecen en los pasajes, los asuntos históricos, asuntos geográficos, políticos, sociales, religiosos, que nos ayudan a identificar de qué se está hablando y qué palabras clave debemos de definir y diferentes cosas de esta índole. Entonces, eso estuvimos hablando acerca de la interpretación en el segundo video. Entonces, primero hicimos observaciones en el texto para familiarizarnos con él. Buscamos contestar a la pregunta ¿qué dice el texto? Y ahora en esta unidad buscamos interpretar lo que el texto dice. Trabajamos en contestar a la pregunta ¿qué significa el texto? Y esto es solamente a la luz de la intención del autor original y del propósito para sus oyentes. Ahora, bajo esta misma comprensión, es tiempo de pasar a determinar lo que el texto significa para el mundo de hoy. Es momento de pasar a la aplicación, al tercer punto, que básicamente, si no realizamos correctamente, de nada sirvió lo que hicimos en la observación y en la interpretación, porque no va a cobrar vida en la mente y el corazón de las personas, en la mente y el corazón de nuestra audiencia. Entonces, la aplicación es el puente que construimos para llevar toda esta información que estudiamos y que investigamos a la práctica. Entonces es importante el hablar de aplicaciones. Y antes de hablar de aplicación, también debemos de ver la idea central. Cuando hablamos por observación e interpretación del texto, ya tenemos todo un banco de datos en nuestra mente que nos va a ayudar a entender de qué estamos hablando. Y cuando hablamos de la idea central de la predicación, es simplemente resumir en una frase la enseñanza que queremos dar a través de nuestra predicación. Vamos a hablar de por qué deberíamos de preocuparnos por tener una idea central. Porque una idea central no es algo inventado solamente por los predicadores o estudiantes de un seminario, sino que es un concepto básico de la comunicación humana. Cada oración expresa una idea, eso es algo muy sencillo de comprender. Entonces, cuando nosotros organizamos nuestro sermón alrededor de una idea central, no solamente regimos a la audiencia bajo un principio, sino que también ayudamos a los hermanos a llevar a cabo y llevar a casa una verdad en vez de una multitud de impresiones no relacionadas. Entonces, veamos dos tipos de mensajes, ¿no? Opción 1, primer punto, debes de evitar el uso de las drogas y el alcohol. Punto 2, debes de evangelizar más a los inconversos. Punto 3, debes de diezmar. Opción 2, ¿cómo debemos ofrendar?
Punto 1, ponga aparte la ofrenda cuando recibe su sueldo. Punto 2, procure ofrendar por lo menos el 10%. Punto 3, ofrende como acto de adoración por lo que el Señor nos ha dado. Entonces, en estas dos opciones, si nosotros nos ponemos a pensar cuál de esas dos opciones tiene una sola idea central, pues hablaríamos de la opción 2 porque está siguiendo una misma línea y una misma temática que es la ofrenda, ¿no? Entonces, es más probable que en la mente de la audiencia se va a crear un concepto de la predicación cuando nosotros damos una buena idea central. Y no va a ir una multitud de términos y de cosas y temas no relacionados entre sí, sino que pues va a ir una idea puntual que pues va a quedar en la mente y corazón de las personas. Entonces buscamos que la audiencia se vaya con algo en su corazón y en su mente, y en lo cual puedan trabajar en su semana, pueden llevarlo a la práctica. Quizás no van a recordar toda esa información que dimos en la predicación, pero pues van a ser bendecidos por esta idea central que vamos a dar. Y lo malo de no tener una idea central es que la gente puede salir contenta del servicio, pero con la mente en blanco sobre de qué se trató el mensaje. Una manera o un ejercicio sencillo de ver si la gente está percibiendo nuestra idea central. La idea central que queremos dar es preguntándoles de qué hablamos. Y si esas personas, pues si las personas dicen alguna idea que no está conectada con la que nosotros queríamos dar, probablemente necesitamos seguir trabajando en nuestra manera de presentar nuestra idea central. Entonces, una idea central es un concepto completo, básico, compuesto de un tema y un complemento. Es el corazón del texto, ¿no? Entonces, ¿qué características debería de tener una buena idea central? La primera de ellas es que nuestra idea central debe de ser bíblica. La idea central debe de ser fiel al texto, tiene que ser fiel al texto bíblico. No debe de ser impuesta al texto bíblico. Entonces, cuando lo escuchamos y la leemos, debemos de decir, sí es cierto, esto está conectado con lo que el pasaje dice, ¿no? 2, debe de ser relevante, es decir, debe de expresarse en términos que sean personales, conectados a la audiencia moderna, no en a lo mejor palabras de un español arcaico o palabras muy técnicas que no conectan con el idioma de la audiencia o el lenguaje sencillo de la audiencia. 3, debe de ser clara y precisa. Debemos de ser directos en lo que queremos comunicar. Y por último, si es posible, debe de ser nuestra idea central pegajosa. Debe de ser fácil de aprender y fácil de guardar en las mentes, ¿no? Entonces, esto forma parte de la idea central. Para encontrar la idea central debemos de estudiar el texto para determinar su contenido y significado en su contexto original, y es la manera en la que podemos encontrarlo. Entonces, pasando directamente al tema de la aplicación, cuando hablamos de aplicación, buscamos aplicar la medicina donde se necesita y cuando se necesita. La idea básicamente es relacionar la verdad bíblica con la misma situación del lector y oyente o estudiante y responder a esa verdad en cierta situación particular. Si ustedes que están viendo este video son pastores o tienen a cargo o son responsables de un grupo específico, eso les da la facilidad a ustedes de saber cuáles son las necesidades de su audiencia, qué situaciones están viviendo, y de esta manera pueden conectar de forma más objetiva su aplicación. Pero cuando somos invitados en algún grupo o comunidad de fe donde no conocemos situaciones particulares, nuestras aplicaciones tienden a ser más generales. Entonces, el propósito de cualquier estudio bíblico no es solo la observación o impresionar a los oyentes, sino que la meta final es que todos vivamos como a Dios le agrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la aplicación? No solo debemos de compartir ideas que sean abstractas, difíciles de entender, sino que debemos de dar aplicaciones concretas que permiten que los hermanos visualicen la idea. Entonces, una manera es
No debemos de hacer aplicaciones basadas en suposiciones, en metáforas, que tiende a ser demasiado abstracto, sino debemos de ser concretos, debemos de ser directos y visualizar la aplicación en cosas sencillas que conozca la audiencia. Entonces esto nos ayuda demasiado. ¿Cuáles son materiales que podríamos utilizar de apoyo a nuestra ilustración y aplicación? La primera de ellas sería las herramientas tecnológicas. Si ustedes disponen de un proyector, de alguna computadora, alguna pantalla, ustedes pueden ilustrar su aplicación a través de videos, pueden a través de fotografía o simplemente los puntos de su predicación, fotografías, etc. Pueden utilizar alguna herramienta en vivo que pueda servir de visual y que las personas capten lo que quieres comunicar. Y esto pues te ilumina el entendimiento. El propósito de los materiales de apoyo debe de seguir ciertas pautas. El primero de ellos es que afirman, son apropiadas para el tema del sermón. No debemos de elegir pautas que no estén conectadas con lo que queremos predicar. No debe de ser algo inconcreto. Si hay que explicar la ilustración, entonces la ilustración no sirve. Debe ser algo concreto. Debe de ser un ejemplo donde el lenguaje sea descriptivo para que ellos puedan imaginar, la audiencia pueda imaginar. Entonces debemos de utilizar también ejemplos cotidianos. Lo ideal es que el ejemplo que estamos dando sea conectado con la cultura en la que vive tu audiencia, ¿no? Y que lo que estamos contando sea verdad. Cuidado de no mentir con alguna historia falsa o que suene real, pero no es real. Entonces es necesario, si es algo falso, una leyenda o lo que sea, es necesario enfatizar que es una leyenda. Si es una historia personal, es necesario enfatizar si es una historia personal. Entonces es de suma importancia. Entonces, ¿qué ideas podemos tener para ilustraciones? Anécdotas. También tenemos utilizar lo que vemos en las noticias, en alguna película. Analogías, chistes, cuento popular, historia bíblica, estadísticas, etc., ¿no? Hay muchas cosas que podríamos echar mano. Entonces, cuando hablamos de la aplicación específicamente, ¿qué peligros encontramos al momento de hacer una aplicación? Hay veces que nuestras aplicaciones no conectan con el contenido del mensaje. Entonces, debemos de conectar la situación del pasaje con nuestra aplicación. Entonces, hay veces que nuestras aplicaciones son bastante generales. Podemos decir, hermanos, seamos más entregados al Señor. Pero eso no responde a la pregunta en qué maneras podemos mostrar esa entrega. Entonces es por eso que debemos de ser prácticos al momento de aplicar y no sonar bastante generales, porque eso no cobrará vida vamos a redundar un poco en la vida de las personas. Hay aplicaciones que surgen de una mala interpretación y pues eso obviamente no construye una buena aplicación. O hay aplicaciones desconectadas de la realidad de la audiencia. Uno tiene que empezar a aplicar el pasaje a la vida de uno mismo, pero también debemos de predicar básicamente a las personas cosas que estamos viviendo y que están cobrando vida en nosotros. No debemos de desconectarnos y ser ajenos a lo que estamos predicando y ni acostumbrarnos. Entonces es de suma importancia hablar de esto. Debemos de pensar también cómo el principio que estamos comunicando se aplica principalmente en nuestra propia vida. Y debemos de pensar en las necesidades de la audiencia para de esta manera conectar con nuestra aplicación y ser objetivos en esas necesidades. Entonces debemos de pensar en los diferentes grupos dentro de la audiencia, por ejemplo, según su clase socioeconómica, según su trasfondo étnico, el trabajo o ministerio que tienen, etc. Entonces es de suma importancia considerar diferentes aspectos y los grupos que hay en la iglesia o en nuestra audiencia, si hay niños, jóvenes, universitarios, adultos, madres solteras, padres solteros, etc. Entonces es de suma importancia responder a la pregunta ¿cuáles son algunos de los grupos
representados en mi audiencia, porque esto sin duda alguna va a cambiar completamente nuestra aplicación y las necesidades que buscamos cubrir con nuestra aplicación. Entonces debemos de ser concretos, específicos y pertinentes para nuestra audiencia. A veces somos motivados, o la audiencia es motivada a obedecer la palabra de Dios, pero no entienden cómo la palabra de Dios se aplica al diario vivir. Entonces, esa es nuestra tarea como predicadores, ver de qué manera podemos hacer prácticas las enseñanzas de la palabra de Dios para que las personas lo lleven a cabo y conozcan de qué maneras prácticas pueden llevar, de qué maneras prácticas pueden vivir la palabra de Dios y específicamente las enseñanzas de la Biblia. Entonces, esto es lo que vamos a hablar el día de hoy y que forma parte de la aplicación. Y a manera de un resumen pequeño, hemos visto cómo estos diferentes elementos, estos 3 elementos, forman parte importante del desarrollo de una predicación. Entonces te animo a comenzar a practicar en el desarrollo de ellos y pues añadirlos a tu sistema de elaboración de sermones, y poco a poco, sin duda alguna, vas a crecer en experiencia al momento de hacerlo. No te desanimes si al principio no sale como esperas, sino que anímate en mejorar y esfuérzate también en eso, ¿no? Por mi parte es todo. Espero que estos elementos que hemos visto en estos 3 videos contribuyan al buen desarrollo de tu predicación y que te puedan ser de mucha ayuda. Dios les bendiga y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.